Lucas capítulo 18. Y antes de leer los versículos 15 al 17, quiero recordarles que seguimos juiciosamente estudiando este glorioso evangelio, porque nosotros consideramos que no hay mejor manera de exponer la Biblia que de manera expositiva. La predicación expositiva es la manera correcta de exponer la palabra de Dios. Por eso hoy nos corresponde, en este estudio consecutivo que llevamos, estudiar este glorioso, corto y significativo pasaje de las Sagradas Escrituras. Lucas 18, versículos 15 al 17. Vamos a leer juntos esta porción de las Sagradas Escrituras, en la cual vamos a meditar en este día. ¿Listos? Lucas 18, 15 al 17, todos a una sola voz. 1, 2 y 3. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Amén. Al leer este pasaje, hermanos, podemos ver claramente tres enseñanzas muy importantes para los discípulos del Señor y obviamente también para nosotros. En el versículo 15 podemos ver una acción correcta y una incorrecta. En el versículo 16 podemos ver una defensa gloriosa que Cristo hace de los niños. Y en el versículo 17 podemos ver una advertencia confrontadora que Dios hace a través de los niños. Antes de mirar estas tres enseñanzas que nos presenta el pasaje, es menester leer los dos pasajes paralelos que hablan de lo mismo y que se encuentran en los evangelios de Mateo y de Marcos. ¿Para qué vamos a leer esos dos pasajes paralelos que hablan de lo mismo? Para poder tener un mejor cuadro y una mejor comprensión de lo que Cristo dijo e hizo en esa ocasión. Recordemos que los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, los tres evangelios, son evangelios paralelos, sinópticos, que tienen muchas escenas repetidas, pero que a veces encontramos palabras que no están en uno y que nos ayudan a tener una más clara concepción de lo que el Señor ha dicho. Vamos entonces en primer lugar a Marcos capítulo 10. Perdón, a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Para mirar este pasaje paralelo. Versículos 13 al 15. También son tres versículos. Mateo 19, versículos 13 al 15. ¿Listos? Mateo 19, versos 13 al 15 dice: Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Como podemos ver en este pasaje, hay palabras que no están en el texto de Lucas. Aquí nos dice
que el Señor puso sus manos sobre ellos después de que se los trajeron y se fue de allí. Ahora vamos a Marcos 19, a Marcos 10, me equivoqué, Marcos 10 versos 13 al 16. Marcos 10 versos 13 al 16, que también nos habla de lo mismo. Y no pierdan el texto de Lucas, por favor. Verso 13 de Marcos 10 dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Aquí, entre otras cosas, vemos que en el verso 16 dice algo que no dicen los otros. Por ejemplo, dice que Cristo los tomó en sus brazos, los alzó y puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Una tierna y maravillosa escena de Cristo con los niños. Imaginémonos a Cristo alzando los niños en sus brazos y imponiendo sus manos y orando por ellos. Esta es una escena maravillosa. Quise leer esto simplemente por eso, para mirar y tener una más clara concepción de aquello que el Señor hizo en esa ocasión. Después de haber leído estos pasajes paralelos, entonces veamos las tres enseñanzas que nos muestra el texto sagrado que nos corresponde estudiar el día de hoy en Lucas. Lucas 18, 15 al 17. Vamos a mirar esas tres enseñanzas que encontramos en cada uno de los tres versículos. Yo les dije anteriormente que en el verso 15 podemos ver una acción correcta y una incorrecta. Les dije que en el verso 16 podemos ver una defensa gloriosa que el Señor hace de los niños, y en el verso 17 les dije que podemos ver una advertencia confrontadora que Jesucristo hace a través de los niños. Entonces veamos en primer lugar la acción correcta y una incorrecta que está en el verso 15. Leamos pues el verso 15 de Lucas 18. Dice así: traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. El texto nos muestra claramente que la acción correcta corresponde a los padres que con devoción trajeron los niños a Jesús para que impusiera sus manos, los bendijese y orase por ellos. El texto nos muestra que unos padres de familia judíos que creían en el Señor y que querían que Él impusiera sus manos sobre sus pequeños hijos, orara y los bendijera, trajeron esos niños a Cristo. Esto era una costumbre de algunos padres en Israel, que algún maestro prominente pusiera sus manos sobre los niños y los bendijera, pidiendo a Dios que en el futuro esos niños siguieran el camino de la ley que enseñaba ese gran maestro. Eso era una práctica muy común en los tiempos del Señor Jesús. Esto era una expresión de fe de los padres por sus hijos hacia el Señor Jesús. Al igual que los padres cristianos de hoy en día expresan esa fe y ese deseo trayendo a sus hijos a la iglesia a escuchar y a ser enseñados en la palabra de Dios, con la esperanza de que los niños sean tocados por la palabra de Dios y por su Espíritu, y en el futuro sigan al Señor y sean salvos por su gracia. Eso es lo que expresa cada padre de familia que trae sus niños a la iglesia.
el deseo de ser enseñados en la palabra de Dios, para que el Señor por su Espíritu transforme sus vidas y ellos en el futuro sean hombres de Dios que les sirvan hasta que el Señor venga o el Señor lo lleve a su presencia. La acción incorrecta que vemos en el texto dice que pertenece a los discípulos. Los padres traían a él los niños para que los tocase. Esa es la acción correcta. Lo cual viéndolo los discípulos le reprendieron. Esa es la acción incorrecta que vemos en el texto. O sea que esta acción incorrecta corresponde a los discípulos del Señor que impedían que los padres que traían los niños a Jesús llegasen a Él. En la sociedad israelita de los tiempos de Jesús, aunque los niños eran amados por sus padres, en la escala de valores que ellos tenían, un niño pequeño no tenía el mismo valor que un joven o un adulto que podía trabajar y ayudar al sostenimiento de la familia. Para los judíos era más importante el joven y los adultos que un niño. Al niño, aunque lo amaban y lo respetaban, no tenía tanto valor en su escala de valores, porque no era productivo para el sostenimiento de su familia. Tal vez, por esa razón, los discípulos no consideraban importante que el Señor empleara algo de su valioso tiempo para estar con estos niños. Los apóstoles, que muy a menudo no entendían lo que Jesús hacía o enseñaba, pensaron que no era adecuado que el maestro perdiera su tiempo o que fuera molestado con estos niños. Él estaba ya muy ocupado en tantas cosas que para qué dejar que los niños vinieran a molestarle. Y por tal razón trataron de impedirlo, sin darse cuenta los apóstoles que esto era una acción pecaminosa e incorrecta, por lo que Jesús, nos dice el texto de Marcos, que se indignó con ellos. Ya que él veía, el Señor veía, que en el contacto con los infantes había una oportunidad especial de demostrar el amor del Padre por los niños y de enseñar lecciones muy importantes a través de ellos a sus discípulos. Por esto podemos afirmar que la acción de los discípulos fue una acción incorrecta, fue una acción pecaminosa, y que muchas veces nosotros también como adultos, creyendo que hacemos cosas correctas, en realidad estamos haciendo cosas incorrectas. ¿No nos ha pasado eso? Que creyendo hacer cosas correctas resultamos que estamos haciendo cosas incorrectas. Esto le pasó a los discípulos del Señor en esa ocasión cuando fueron traídos los niños por sus padres a Cristo para que les tocase. Resultaron indignando al Señor Jesucristo. Amén. En el verso 16 nos dice el texto sagrado de Lucas: mas Jesús llamándoles dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque los tales es el reino de Dios. En este versículo podemos ver una defensa gloriosa que el Señor Jesucristo hace de los niños. Esta es una de las escenas más tiernas del Evangelio, porque el Señor Jesucristo se presenta como el gran abogado de los niños, hermanos. Marcos nos muestra que Jesús, tomando los niños en sus brazos y poniéndolos sobre ellos sus manos, los bendecía. Es una tierna y maravillosa escena como ya lo había mencionado antes. En Marcos también nos dice que Él se indignó con sus discípulos cuando estaban impidiendo que los niños fueran traídos hacia Él. Esto nos muestra
el amor especial que el Señor Jesús tiene por los niños. Por eso Cristo hace una defensa por los niños, pronunciando una orden y una gloriosa declaración acerca de los niños. ¿En qué consiste la defensa que Cristo hace de los niños? Pronunciando una orden y pronunciando una gloriosa declaración acerca de los niños. La orden fue: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Esa fue la orden que el Señor dio en su defensa hacia los niños. Le dice a sus discípulos: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y la declaración fue: porque de los tales es el reino de Dios. Entonces tenemos la orden y la declaración en la defensa que Cristo hace de los niños. En esta orden y en esta declaración tenemos dos grandes enseñanzas que el Señor dejó para los discípulos de ese tiempo y por supuesto también para todos nosotros que nos llamamos cristianos y discípulos del Señor en este tiempo también. En cuanto a la orden, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, podemos aprender que es deber, óiganlo bien, que es deber y responsabilidad de todo padre de familia llevar a sus hijos al conocimiento de Cristo, porque sin Cristo no hay salvación, ni para los niños, ni para los adultos. ¿O no es así, hermanos? Es deber de todo padre de familia llevar a los niños al conocimiento del Señor Jesucristo, porque en Él está la salvación y los niños necesitan ser salvos también. Es deber y responsabilidad de todo cristiano no ser piedra de tropiezo ni impedimento para que los niños vengan a los brazos del Señor Jesucristo. A veces nos convertimos como adultos en piedra de tropiezo para que nuestros niños conozcan al Señor. ¿Cuántos padres de familia que dicen llamarse cristianos por estar tan ocupados en su trabajo o por pereza nunca enseñan en sus casas a sus hijos la palabra de Dios? Nunca les traen juiciosamente a la escuela dominical, ni a la reunión de los niños que ofrece la congregación para que sus niños sean edificados en el conocimiento del Señor. Estos padres no tienen conciencia que estos actos irresponsables indignan al Señor Jesús, tal como se indignó cuando los apóstoles impedían que los niños fueran traídos a Él. El Señor Jesucristo ama a los niños y quiere bendecirles con su salvación. ¿A usted no les alegra el corazón ver los niños aquí recitando la palabra de Dios y exhortando a los adultos a amar al Señor? ¿O no, hermanos? ¿No les alegra el corazón ver los niños que crezcan con fundamentos, con principios eternos, los cuales los harán hombres y mujeres de bien que honran y glorifican al Señor? Él dice claramente en el texto: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Está usted como padre de familia, como adulto o como maestro de escuela dominical impidiendo de alguna manera que los niños vengan al conocimiento del Salvador, que los niños vengan a los brazos de su Señor? Por tanto, mis hermanos, como adultos y padres responsables debemos hacer todo lo posible por sembrar la semilla de la palabra de Dios en nuestros hijos, porque sólo así conocerán al Señor Jesucristo y serán salvos. No hay otra manera en que nuestros niños
puedan honrar y glorificar a Dios de verdad. Mis hermanos, si ustedes se ponen a pensar, todo verdadero hijo de Dios lleva a sus hijos al Salvador. Cuando Adán pecó y Dios vino y le llamó a cuentas, él trató de justificarse consiguiendo hojas de higuera para cubrir su desnudez, a lo cual Dios le dijo que esas hojas no le servían como justicia, como escudo para tapar su vergüenza. Y entonces Dios toma 2 animales, probablemente ovejas, y las sacrifica. Fue el primer sacrificio que existe en la Biblia. Y de esas túnicas, de esas pieles hizo túnicas, para cubrir la vergüenza de la desnudez de Adán y Eva. Posteriormente, ya después de que ellos son expulsados, vemos a Caín y Abel llevando sacrificio al Señor. Uno lleva una oveja y el otro lleva frutos del campo. Dios recibe con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. ¿Y por qué razón Dios recibe con agrado la ofrenda de Caín y no la ofrenda de Abel y no la de Caín? Porque una tipificaba el sacrificio del cual se podía sacar mi justificación y cubrir mi vergüenza. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, ni el cubrimiento de mi vergüenza, ni mi desnudez. ¿Quién le había enseñado a estos niños a justificar su pecado, a presentarse delante del Señor para ser salvos? El padre. ¿Cuál padre? Adán. Sus padres se encargaron de contarle a los niños la manera de ser justificados de sus pecados delante de Dios. Así también nosotros tenemos que encargarnos de contar a nuestros hijos y de instruir a nuestros hijos de cómo ser justificados delante de Dios, de sus pecados. Noé, Dios le da la orden de construir un arca. Y sus hijos obedecieron construyendo esa arca, porque solo Dios vio justo a Noé. ¿Y por qué lo vio justo? Porque Noé se presentaba con una ofrenda reconociendo su pecado ante Dios. Y sus hijos ayudaron a construir el arca, en la cual se salvaría su familia. ¿Quién enseñó a sus hijos a obedecer al Señor? Noé, su padre, su madre obedecieron a sus hijos a obedecer al Señor, a cómo ser salvos de la ira de Dios. Y si usted sigue mirando las Sagradas Escrituras, podrá darse cuenta que Abraham también enseñó eso a sus hijos, de cómo justificar su pecado delante de Dios. Vaya conmigo, por favor, a Génesis capítulo 18. Génesis 18, 16 al 19. Dice: y los varones se levantaron de allí, y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Qué iba Dios a hacer en Sodoma? A destruirles, a traer juicio sobre esa ciudad perversa y pecaminosa. Dijo Jehová: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé, ahí quería llegar, ¿qué sabe Dios de Abraham? Porque yo sé que mandará a sus hijos, ¿y a quién? Y a su casa después de sí, que guarden ¿qué? El camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Cómo considera Dios a los descendientes de Abraham?
¿Cómo los ve Él? Como padres que enseñan a sus hijos cómo hacer cumplir las bendiciones de Dios en mi vida. Esas bendiciones no son otras que la salvación. Amén. Entonces es deber de todo padre enseñar a sus hijos cómo redimir sus almas. Y no hay otra manera que llevándolos ¿a quién? A Cristo el Señor. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Deuteronomio 6 nos dice el Señor: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás ¿a quién? A tus hijos. Andando por el camino, cuando te levantes, las escribirás en los dinteles de las puertas. Es decir, en todo lugar, en todo momento, es deber como padres enseñar el conocimiento de Dios a nuestros hijos. Yo quisiera que fuéramos al Salmo 78, por favor. Salmo 78. Y leamos los versículos 1 al 8, por favor. Salmo 78. Dice la palabra de Dios. Verso 1 del Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi ley, dice el Señor. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos ¿qué? Oído y entendido. ¿Por qué? Porque sus padres se las contaron, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Es deber como padres contar a las generaciones venideras las maravillas de Jehová y las potencias que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó ¿a quién? A nuestros padres que las notificasen ¿a quién? A sus hijos. ¿Es deber de nosotros instruir a los niños en la palabra de Dios? ¿Sí o no, hermanos? Amén. ¿Para qué? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Aleluya. Y a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Ahí tenemos la razón por la cual debemos contar a nuestros hijos la palabra de Dios, instruir a nuestros hijos en el conocimiento de Jesucristo para que sus almas sean salvas. Dice el verso 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no en la plata ni en las cosas de este mundo, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Aleluya. Por tanto, mis hermanos, como vemos, es deber de nosotros como padres llevar esta labor adelante. Si usted va a 2 de Timoteo, por favor, vaya allá conmigo. 2 de Timoteo, esto es tan importante recalcarlo, hermanos, porque de la instrucción teológica a nuestros niños depende el desarrollo y el futuro de la iglesia del Señor. ¿O no es así? 2 de Timoteo capítulo 1, versos 3 al 5. Se me trabó la lengua. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 5. Pablo escribe a su amado discípulo Timoteo y le dice, en el verso 3 del capítulo 1, doy gracias a Dios, al cual sirvo ¿desde cuándo? Desde mis mayores. ¿Desde cuándo había sido instruido Pablo? Desde sus padres, sus mayores, desde pequeñito. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día,
deseando verte, Timoteo, le estaba hablando Pablo a Timoteo, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Tal vez alguna vez Timoteo había llorado cuando Pablo lo dejó, y entonces Pablo, estando en la prisión, escribe esta carta. Él está en la prisión y recuerda esas lágrimas de Timoteo con gozo, trayendo, verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Quién había instruido a Timoteo en el conocimiento de la fe en el Señor Jesucristo? En el conocimiento de la fe verdadera. ¿Quiénes? La abuela y la mamá. Ahora adelántese por favor a 2 de Timoteo 3, 14 y 15. 2 de Timoteo 3, 14 y 15. Pablo sigue exhortando a Timoteo en los momentos difíciles de la iglesia, donde hay engaño, donde hay perversión, y le dice, verso 14, pero persiste tú en lo que has ¿qué? Aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, ¿qué dije? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo es que nuestros niños pueden llegar a ser salvos? Sabiendo las sagradas escrituras, hermanos. No hay otra manera. Y esa salvación solo viene a través de ¿quién? De Cristo el Jesús, el cual se encuentra revelado en las sagradas escrituras, hermanos. Por lo tanto, mis hermanos, concluimos que es deber de nosotros como adultos, como padres, llevar a nuestros niños a los brazos del Señor Jesús y no ser impedimento para ellos. Seguimos con nuestro versículo de Lucas, por favor. Vamos a Lucas. Ya vimos la orden que encontramos en el versículo, ¿no? Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y lo respaldamos con versículos, lo cual nos convence que como adultos y como padres debemos llevar a los niños al conocimiento de Cristo. Ahora miremos la declaración. En cuanto a la declaración, ¿qué dice el Señor? Porque de los tales es el reino de Dios. De los niños es el reino de Dios, dice Cristo. Es una declaración. Dejen los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales, la declaración, es el reino de Dios. Podemos aprender de esta expresión, de esta declaración, cuán bueno, cuán lleno de amor y de bondad y de misericordia es nuestro glorioso Salvador. Porque aunque la Biblia nos enseña que ningún ser humano nace sin pecado y todos merecemos la condenación, todos traemos la marca del pecado de Adán, nuestro pasaje nos deja ver que hay un tiempo especial de gracia salvadora para los niños que llegasen a morir en ese tiempo especial de gracia. Por eso podemos ver la gracia, el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo por los niños. En ese tiempo de gracia, que llegase a morir un niño, aunque no haya ejercido fe, ese niño que muere, Dios les imputa la gracia de la obra salvadora de Cristo el Señor, para que de ellos sea el reino de Dios. No hay otra manera de explicar ese versículo. Cuando Cristo dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios, significa que en ese periodo de gracia, si llegase a morir Jesucristo en su gracia, les imputa la obra salvadora de Cristo en su favor, para que de ellos sea el reino de los cielos. En ese tiempo de gracia que no sabemos específicamente hasta qué edad es, los niños, aunque teniendo la naturaleza pecaminosa de Adán, no pecan voluntaria y deliberadamente como lo hacen los mayores. Por tanto,
son inocentes en ese sentido, porque solamente llevan la imputación del pecado de Adán y no porque hayan pecado libre y deliberadamente. Ahí Dios en su gracia les salva y les imputa la justicia de Cristo para que sean justificados ante el Padre. Por lo tanto, los infantes que lleguen a morir heredarán el reino de los cielos, no porque ellos lo merezcan, sino porque Cristo en su gracia escogió redimirles. Por eso Él dice que los dejen venir a Él, porque de los niños es el reino de Dios. Quiero que vaya por un momentico. No sabemos qué edad, a qué edad es ese tiempo de gracia. Deuteronomio 1, verso 39. Deuteronomio 1, verso 39. Nos da una luz, pero no nos dice la edad, pero sí nos dice que hay un tiempo especial en que los niños no ejercen el pecado voluntariamente. Deuteronomio 1, verso 39. Dice: ¿llegaron? Y vuestros niños, está hablando Moisés a los israelitas, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo. ¿Qué dice el Señor? Que hay unos niños que aún no saben lo bueno ni lo malo. Ellos entrarán allá y a ellos la daré y ellos la heredarán. Lo que nos indica que hay un tiempo, no sabemos hasta qué edad, en que los niños no ejercen voluntariamente el pecado. Y en ese tiempo, si llegasen a morir, son salvos porque el Señor les imputa la obra de Cristo a su favor. Isaías capítulo 7, versos 15 al 16. Isaías capítulo 7, versos 15 al 16. Dice así, Isaías 7, 15 al 16. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú tomes será abandonada. ¿Qué nos está hablando este texto acerca de los niños? Que hay un tiempo en que los niños no saben qué, escoger lo bueno y escoger lo malo. Ese es el tiempo de gracia en el que Dios dice: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos 22 al 23, dice lo siguiente: David tuvo un hijo con Betsabé, de adulterio, de fornicación. Este niño enfermó y murió, y David se apesadumbró mucho. Antes de que él muriera, ayunó, se tiró en el piso y no comía. Y cuando él muere, los siervos le llaman y le dicen: venga, si ahora le vamos a decir que su hijo murió y no comía antes de que él muriera, ¿cómo será ahora si le avisamos que él murió? Se va a echar a morir nuestro rey. Y entonces, noten lo que dice segundo de Samuel 12, 22 al 23. Segundo de Samuel 12, 22 al 23. Dice: y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Porque ¿podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Qué está diciendo David aquí? Que cuando él muriera, ¿iba a dónde? A donde estaba el niño. Y la Biblia nos enseña en nuestros pasajes que David fue salvo y está en el cielo. Fue redimido por Dios. ¿A dónde estaba el niño que murió? Aunque había sido hijo
de fornicación, Dios tuvo misericordia e imputó la gracia salvadora de Cristo a ese niño y le salvó. Yo voy a él, mas él no puede venir a mí. David consideraba que su niño estaba en la presencia de Dios. Y no se está refiriendo a la tumba como tal, se está refiriendo a la parte espiritual donde el niño estaba. Bien, hermanos, en conclusión de este segundo versículo, en la gloriosa defensa de Cristo por los niños, los padres y los discípulos reciben la responsabilidad de Cristo de llevar los niños a Él y no estorbarles su camino al conocimiento de la salvación. Esa es una responsabilidad. Y en segundo lugar, en la declaración, Cristo nos muestra su amor, su bondad y misericordia al otorgar por gracia el reino de Dios o el reino de los cielos a los niños que lleguen a morir en estado de inocencia, porque de los niños es el reino de los cielos. Y en último lugar, veamos lo que dice el verso 17 de nuestro pasaje de Lucas. Verso 17 del capítulo 18. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. En este verso 17 podemos ver una advertencia confrontadora que Jesucristo hace a los discípulos a través de los niños. Hoy la predicación fue solo de ¿quiénes? De los niños. Cristo advierte, asegurando enfáticamente que todo aquel que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Curiosamente, Cristo hace esa advertencia poniendo como ejemplo los niños a los cuales Él defendió y a los cuales ellos estaban impidiendo que viniesen al Señor. Mis hermanos, no hay maestro tan grande y tan sabio como el Señor Jesucristo. Sus enseñanzas son asombrosas en su contenido y en su forma en que Él las impartía. Lo que Cristo iba a enseñar era fácil de entender y fácil de recordar. ¿Por qué? Porque todo el tiempo los adultos estamos rodeados de ¿quiénes? De niños. Es muy difícil no ver niños todos los días, ¿o no es así? Yo por lo menos siempre veo niños. Entonces lo que Cristo iba a enseñar era muy fácil de recordar, porque todos los días como adultos estamos rodeados de niños. Y al ver los niños podemos ver que hay algo en ellos que nosotros debemos imitar, que nosotros no tenemos. Jesús quiere que notemos que esos niños estaban haciendo cosas que los adultos debían hacer y que tenían esos niños ciertas características que los adultos debían tener para entrar en el reino de los cielos. Veamos cuáles son esas características que los niños tienen y que el Señor quiere que tengamos para que podamos entrar al reino de Dios. En primer lugar, los niños son receptivos. Si no reciben el reino de Dios como un niño, no pueden entrar al reino de Dios. Una de las características de los niños es que los niños son receptivos. Es decir, están dispuestos a aprender. Mientras que los adultos no. Los adultos son sabios en su propia opinión, tercos, contenciosos y difíciles de ser enseñados. ¿O no es así, hermanos? Los adultos debemos aprender a ser receptivos y a no ser contenciosos ni sabios en nuestra propia opinión, sino a ser dóciles y receptivos para la enseñanza de la palabra de Dios. Y eso lo debemos aprender de los niños, o si no, no entraremos en el reino de los cielos. En segundo lugar, los niños son obedientes. Se someten fácilmente a las instrucciones y a la autoridad delegada.
Mientras que los adultos no soportamos que otros nos manden. ¿O no es así? No soportamos que otro nos imponga reglas. Los adultos se rebelan y reniegan de la autoridad. Los adultos debemos aprender eso de los niños, la obediencia, a someternos a la autoridad. O si no, no entraremos en el reino de Dios. En tercer lugar, los niños son totalmente dependientes. Los niños no pueden trabajar, no pueden montar negocios, ni pagarse sus estudios, ni comprar su alimentación, ni su ropa, ni vestirse por sí mismos. Los niños son totalmente dependientes de sus padres. Cuando salen a pasear, los niños no se preocupan de los pasajes, ¿sí o no? Mi papá los compra. A ellos solo les importa la felicidad que el padre les da. Ellos están seguros que sus padres proveerán todo lo que necesitan para ir al paseo y todo lo que les haga falta para estar felices en el paseo. Mientras que los adultos no. Los adultos no confiamos realmente en nuestro Padre Celestial. Dudamos y nos llenamos de temores y de incredulidad. El adulto creyente debe, al igual que los niños, aprender a confiar totalmente en la misericordia y la ayuda del Padre Celestial. Dios espera, mis hermanos, que como niños cada día confiemos en Él, porque Él es la fuente de toda bendición. Nunca se le olvide que usted logra hacer las cosas por la ayuda y la misericordia de Dios. Debemos depender cada día. El Padre nuestro nos lo enseña. Danos hoy nuestro pan de cada día. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué vestiremos o qué beberemos. Mirad las aves del campo que no trabajan ni siembran en graneros. ¿Y mi Padre qué? Las alimenta a todas. Confiemos en el Señor. Esto no indica que no trabaje. Usted salga a trabajar, pero confiado ¿en quién? En que Dios le proveerá para su sustento. Porque el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Y en cuarto lugar, los niños son humildes. Es decir, los niños perdonan fácilmente, se humillan y no guardan rencor, mientras que los adultos no. Los adultos cristianos debemos aprender esto de los niños, porque nuestra tendencia es al orgullo, a no perdonar, a guardar rencor, a guardarnos el pan para con el chocolate, ¿o no es así? Esa es nuestra tendencia como adultos. Usted ve a un par de niños jugando y de pronto se pelean un momento a otro y al ratico usted los ve felices jugando, se perdonan, no guardan rencor, los ve felices jugando. Recordemos, mis hermanos, lo que dice el Señor Jesús, que si no recibimos el reino de Dios como un niño, es decir, siendo humildes, siendo ¿qué más? Dependientes, obedientes y receptivos, no entraremos al reino de Dios. Tenemos que recibir la palabra de Dios y la enseñanza de Dios como niños. Al reino de Dios no entrarán los orgullosos, ni los que confían en sí mismos, ni los desobedientes, ni los sabios en su propia opinión, ni los que no se someten a la autoridad del Señor. Al reino de Dios solo entrarán los que confían en Cristo, humillados, reconociendo su pecado y que solo Él les puede perdonar y limpiar de su maldad. Porque no hay otro nombre en que podamos ¿qué? Ser salvos. Este nombre es el único nombre que ha sido dado por Dios bajo el cielo para que el hombre y la mujer lleguen a la salvación.
Y ese nombre es Jesucristo, nuestro glorioso Salvador, que dio su vida, que extendió sus brazos en la cruz del Calvario, para que usted reconozca que solo Él y nada más que Él puede justificarle ante el Padre en el día del juicio por su sacrificio santo y perfecto. Amén. Quiero terminar con un versículo que se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 2, para que como niños usted y yo cada día anhelemos esa vitamina, ese alimento. Primera de Pedro 2:2 dice, ¿están todos ubicados, hermanos? Vamos a leerlo juntos. Primera de Pedro 2:2 dice, 1, 2 y 3. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Esa debe ser nuestra confianza y nuestro anhelo cada día. Desear a Cristo, esa leche espiritual no adulterada de su palabra, porque solo por ella podemos crecer para salvación. A Él sea la gloria por siempre, mis hermanos. Que Dios haya hablado a sus corazones y usted y yo hoy recibamos esta palabra como niños, amén, para que el Señor edifique sus vidas y en el día de la eternidad nos miremos las caras y nos abracemos en la eternidad y glorifiquemos a nuestro Dios, amén, porque solo de los niños es el reino de los cielos, amén. Vamos a colocarnos en pie, mis hermanos, y a darle la gloria al Señor. Oremos. Padre, en esta mañana, como niños humildes, dependientes de ti, receptivos a tu palabra, humillados ante tu presencia, Señor, te damos gracias, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra confronta nuestro corazón, porque tu palabra es leche espiritual no adulterada, y solo por ella podemos crecer para salvación. Danos la gracia de mirar los niños, nuestros hijos, los niños de nuestra iglesia, con el amor y la ternura de Cristo, para llevarlos a los brazos del Señor, a no ser impedimento para que ellos te conozcan, Padre. Perdona nuestras faltas, Señor, si en algún momento hemos sido piedra de tropiezo para nuestros niños, no solamente por no llevarles al conocimiento de tu verdad, sino por ser mal ejemplo, por inculcar cosas en su tierna mente que no debemos inculcarles: mentiras, hipocresía, hablar mal de otra persona frente a un niño, etcétera, etcétera, mi Señor. Perdona nuestros pecados, Padre Santo. Ayúdanos a ser cada día fieles discípulos tuyos, mi Señor. Todos aquí tenemos de qué avergonzarnos, mi Señor, porque no estamos cumpliendo con tu labor como tú quieres que la cumplamos, Padre. ¿A cuántos no les gusta ni siquiera enseñar en la escuela dominical? Porque les parece una jartera, que porque los niños son aburridores. Perdónalos, Dios. Oh Dios mío y Señor mío, quebranta nuestro corazón en este día y permítenos nacer de nuevo, Señor, si no hemos nacido de nuevo, Padre, para llevar adelante tu obra sobre la tierra, Señor. Hacer lo que debemos hacer y no enredarnos en actividades que no producen fruto, Señor.
Oh mi buen Dios, solo tú eres el que edifica la iglesia, y hoy humildemente nos postramos ante ti y colocamos nuestra congregación delante de ti, Señor, para que seas tú el constructor, Señor, y rendimos nuestra vida a ti, Señor, porque solo tú, Señor, puedes moldear nuestros pensamientos, quitar nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra pereza, nuestra negligencia, para poder llevar adelante tu obra. Si hay alguien en este lugar, Señor, que aún no te conoce, como niño, atráelo a ti, Padre, para que sus oídos sean receptivos a tu voz y reconozcan su pecado y se arrepientan de su maldad, porque solo en Jesús hay salvación y poder para vida eterna. Escucha nuestra plegaria en este día, Señor.